Hola amigos de Pasión Femenil, ¿cómo andan? Pues bueno, más ecos de lo que nos dejó esta Eurocopa Femenina 2025 que se llevó a cabo esta final el domingo y todos los récords sobre todo que batió y obviamente todas las historias que ya sabemos que se han dado a conocer a lo largo de los últimos días. De entrada, pues bueno, Inglaterra se volvieron en las bicampeonas de este certamen, algo histórico obviamente para Inglaterra porque retiene el título y hay similitudes porque la autora del último penalti, Kelly, fue justo también la que ayudó y contribuyó para que Inglaterra levantara ese primer título en el 2022. Y bueno, entre otras de las cosas que hoy sabemos es que Lucy Bronze, esta jugadora inglesa con mucho liderazgo dentro y fuera de la cancha, jugó con la tibia fracturada prácticamente todo el torneo de la Eurocopa. Hay que recordar que ella estudió ciencias del deporte, por lo tanto ella también conoce cuáles eran las consecuencias de jugar así. Obviamente se lesionó la rodilla, pero la otra pierna, ¿no? Donde tenía la tibia lesionada. Y bueno, ya estará en su proceso de recuperación, pero era más su agallas y su fortaleza para querer levantar este bicampeonato con Inglaterra, que aún así decidió jugar así. Y luego la historia de la portera, ¿no? De la guardameta de justamente de Inglaterra, detectada, Hampton, detectada con una enfermedad que desde chiquita le dijeron que no podía jugar porque no alcanza a dimensionar la distancia de los objetos y aún así paró penales importantes en este partido contra España. Y bueno, lo demás son números y estadísticas, y sí, las estadísticas aquí nos gustan, sobre todo porque comprueban que los deportes femeniles van a la alza, a pesar de que mucha gente diga todo lo contrario, y en esta Eurocopa se superó el tema de la asistencia registrado en la Eurocopa del 2022, algo que ya se había roto, 570,000 más o menos aficionados en el 2022. Ahora para el 2025 fueron alrededor de 650,000 aficionados los que se dieron cita. Y luego en Inglaterra 65,000 personas esperaban a las Lions para celebrar este bicampeonato. Una gran fiesta, calles llenas de colores, de juegos artificiales, obviamente para celebrar lo que hizo esta selección, ¿no? Sufrió primero en la fase de grupos para poder meterse a esta instancia, pero al final logró el cometido que era obviamente levantar ese bicampeonato, ¿no? En las estadísticas del juego hubo 22 remates a la portería por parte de España contra 8 de Inglaterra, 5 remates al arco perdón, 22 remates contra 8 de Inglaterra, 5 y 5 en el sentido del arco. Posesión de la pelota hubo más por parte de España, 65 contra el 35 de Inglaterra. Los pases obviamente también fueron superiores, los de España 764, precisión de los pases 85 de Inglaterra. Hubo mucho de Inglaterra, pero al final Inglaterra fue superior en el sentido de la definición en los penales, en donde tenían que mostrar el agallas. Ellas ya han declarado que el partido pues les costó trabajo, que lo sufrieron, que se fueron hasta la largue, o sea que pudieron a lo mejor intentar resolverlo muchísimo antes, pero que bueno, decidieron finalizarlo hasta la instancia obviamente de los penales. Y es que el camino para Inglaterra pues no fue sencillo, ¿no? Entendiendo que la Liga de Naciones, por ejemplo, en la UEFA, el pasado mes de junio, pues bueno, España le había ganado ya a Inglaterra, en el sentido de que había ganado España ese título. En la Copa del Mundo también España le había ganado ya a Inglaterra, y esto era pues prácticamente la revancha, ¿no? Que quería Inglaterra lograr, y lo logra en esta Eurocopa, ese título que tanto tiempo y que por mucho tiempo se le ha negado a la selección española. Y bueno, nada que reclamar, pero sí mucho que celebrar por lo logrado justamente por Inglaterra, que en penales consiguió la hazaña de poderse alzar con este título, a pesar de que en los penaltis, si lo recuerdan,
pues iniciaron medianamente mal porque Vit tuvo que repetir el penal porque por ahí hace un doble toque y bueno, ya saben que la nueva regla de la FIFA es que no puedes hacer ese doble toque porque obviamente tienes que repetir el penal y así sucedió, repitió el penal que paró Catacol, pero a partir de ahí, pues prácticamente el partido fue para la selección inglesa, así que bien para la selección inglesa, bien para la gente que le ha apostado al fútbol femenil y bien para la gente que sigue siendo y apostando y creyendo en los deportes femeniles, no solamente en el fútbol, en las otras disciplinas también. Y bueno, ya las personas que siguen diciendo que esto no va a ningún lado, que solamente sus familiares lo ven, entonces yo me pregunto lo mismo que Alexia, ¿no? Lo mismo que Alexia respondió hace muy pocos días atrás, que dijo, oh, wow, entonces seguramente tenemos a muchos familiares, no solamente aquí en Suiza, y no solamente en España, seguramente tenemos a muchos familiares en todo el mundo, ¿no? Y lo mismo podremos estar diciendo porque este récord de asistencia no lo hace cualquier persona, ¿no? Y así poco a poco se van a ir rompiendo esas brechas y yo estoy muy convencida de que en algunos años el deporte femenino va a tener unos récords impresionantes, va a ser muchísimo más rentable porque en calidad de juego de las jugadoras, de verdad es que no le piden nada, 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 nada. Sigo diciendo que no le pide nada el femenil al varonil en el tema de la parte futbolística. Habrá gente que opine lo contrario. Opínenle, escríbenle, respondan, no se hagan, yo tendría que responderles, ¿verdad? Escríbenle aquí en los comentarios, síganos en nuestro canal.